La paz de Dios, amados hermanos, bienvenidos a esta escuela dominical. Saludamos a esta amada iglesia Rey de Reyes y también a aquellos que se encuentran en sus hogares y nos ven a través de las redes sociales. El tema de hoy de esta escuela dominical se encuentra en la revista Nueva Raza, páginas 41 al 43. Corresponde al apartado de historia de la iglesia. Es la lección número 2, hermanos, la decadencia del pensamiento medieval. La decadencia del pensamiento medieval. Con fundamento, hermanos, la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, verso 15. Le invito a que le demos lectura. Dice así las Sagradas Escrituras: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Antes de iniciar la consideración de esta escuela dominical, le pido que pongamos nuestras vidas delante de nuestro Señor Jesucristo y que le dé entendimiento para la comprensión y aplicación de esta palabra que escucharemos. Oremos, amados hermanos. Padre, te doy gracias por el grande amor que nos brindas en Cristo Jesús. Que podamos, Padre Celestial, a través, Señor, de tu Espíritu Santo, reconocer esa necesidad de mantenernos en ti, Señor, y preservar, Señor, nuestras vidas en tu verdad. Guárdanos, Señor, a todos los que estamos aquí reunidos y aquellos que en sus hogares también, Señor, siguen, Señor, esta transmisión. Concédenos gracia a través de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Pon tu mano, Señor, de poder y da libertad por tu Espíritu Santo para, Señor, comprender con claridad, Señor, lo que tú tienes preparado a través de esta escuela dominical, Señor. Por Cristo Jesús, tu Hijo amado, te lo pedimos. Amén. Dios sea propicio, hermanos, a todos nosotros. La decadencia del pensamiento medieval. Como bien sabemos, siempre la verdad bíblica y la verdad aplicada. Leo para usted la verdad bíblica. La Biblia nos enseña el amor, la justicia, la compasión y la responsabilidad social, que son guía para enfrentar los desafíos morales en cualquier periodo histórico. Como verdad bíblica aplicada, leo también para usted: la iglesia recurre a la Biblia para encontrar orientación espiritual y moral en momentos de desafíos éticos o decadencia moral en la sociedad. La Biblia, pues, hermanos, de acuerdo a esas palabras, hermanos, a estas verdades, quiero decir, hermanos, pues es guía en todo tiempo y bajo toda circunstancia para que mantengamos siempre nuestro corazón en aquellos principios, hermanos, que rigen y gobiernan nuestro corazón. Antes, hermanos, de entrar a esta introducción del día de hoy, hermanos, quiero recordar que la escuela dominical anterior estuvimos hablando de cómo el surgimiento del Islam se fue extendiendo por todo el norte de África, desde el siglo, digamos, séptimo, hermanos, y posteriormente tuvo esto un efecto en aquel momento, dio lugar a luz las famosas cruzadas, que no son otra cosa, hermanos, que aquella disposición que tuvieron los reinos europeos y la iglesia romana para, hermanos, pues expulsar de los territorios santos de Jerusalén, hermanos, y de otros pequeños lugares por ahí, hermanos, al Islam o a los musulmanes, que eran así conocidos y son conocidos aquellos que profesan el Islam como religión que se inició con Mahoma, ¿verdad? En el siglo séptimo, hermanos. Y vimos que estas cruzadas se dieron en el siglo XI, XII,
y hermanos fueron concluyendo por allá al siglo XIII, hermanos, que precisamente estamos contemplando aquí. Hoy ya en nuestra temática llegamos a los siglos XIV y XV. Evidentemente hay efectos, hermanos, y uno de los grandes efectos de esas cruzadas fue como una guerra, hermanos, pues es muy costosa, tanto en vidas como en economía, hermanos, materiales, etcétera, etcétera. Y evidentemente aquellas guerras, hermanos, cruzadas, conocidas, hermanos, para la liberación, como dije, hermanos, de Israel, de la, pues, invasión de los musulmanes, pues costó muchas vidas y mucha economía. Esto afectó tanto a la iglesia en el occidente como en el oriente, hermanos, y a muchos reinos en su momento. Es como así llegamos al siglo XIV y XV, y hermanos, viene y ocurre lamentablemente una decadencia también, es decir, se ve como el estatus de ese momento, en verdad, hermanos, y a causa de la supremacía papal que tenía el dominio, ahí, pues ya, digamos, de la fe, hermanos, se va a tener un efecto en varios aspectos, como en lo cultural, en lo económico, en lo político, en lo social, etcétera, hermanos. De ahí que este tema en el cual ya entramos al final de la época medieval, porque recuerden que también paralelo al tiempo de la iglesia medieval que estamos viendo, que estamos considerando, sí, paralelamente se estaba desarrollando en la historia de la humanidad un también periodo que se conoce como el periodo medieval, ¿verdad? Que va desde la caída de Occidente, como lo vimos en su momento, del año 476, precisamente hasta la caída del Imperio de Oriente, hermanos, es decir, cuando precisamente otro grupo de musulmanes otomanos, hermanos, en 1453 invaden Bizancio, la antigua Bizancio o Constantinopla, y toman el lugar, hermanos, y entonces se da efectivamente en el siglo XV, 1453, la caída de Oriente, hermanos, el Imperio de Oriente. Por tanto, hermanos, vemos también que se dan cambios muy profundos en todos los aspectos. Y uno de estos cambios también trajo que ciertos reinos se hicieran poderosos, como el reino de Francia e Inglaterra, hermanos, estas dos monarquías que pues tuvieron un gran, como puedo decir, papel en este periodo de tiempo, hermanos, porque ellos difunden básicamente obras clásicas grecolatinas, y como veremos también se da un renacer precisamente de esas obras, tanto de los griegos como de los romanos, y surge algo que se conoce también en la época, un movimiento cultural que se llama el Renacimiento. Por otro lado también, como dijimos, los musulmanes, que no son otra cosa más que árabes en su mayoría, hermanos, dijimos que ellos ejercen una muy fuerte influencia y también legan una literatura, y en otras áreas como las matemáticas, pues ellos fueron muy importantes. De ahí que también ese conocimiento empieza a ser difundido a través del surgimiento de lo que se conoce como, hasta el día de hoy, como universidades, que no son otra cosa más que centros, ¿verdad?, de estudio de diferentes materias que no son las mismas que en la actualidad, sino que también se fueron incrementando otras, principalmente en aquel entonces teología, filosofía, entre otras, literatura, etcétera, ¿no?
como una de esas grandes catedrales para este periodo, hermanos, y que se usó como centro, hermanos, no solo religioso, sino también educativo, hermanos, fue una escuela que se establece ahí en la capital de Nuestra Señora o Notre Dame, no sé decirlo, perdone usted la pronunciación, pero ahí, hermanos, en Francia, en París, precisamente en la ciudad de París, allá en Francia, hermanos, se da este fenómeno donde que también surgen muchos personas que son pues letrados, eruditos en muchos aspectos y en materias. Durante este tiempo también surge algo, hermanos, que ya se había venido dando, pero que en este tiempo empieza a perder fuerza de alguna manera, que no es otra cosa más que la escolástica. Sí, la escolástica, como veremos, unos pequeños detalles, porque no, el punto no es hablar ni definir esta corriente de pensamiento, sino más bien resaltar que en este periodo de tiempo también se dan cambios precisamente en las teologías, en la forma de, hermanos, abordar el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Es donde se pretende reconciliar precisamente la fe y la razón. La fe durante mucho tiempo, hermanos, estuvo, digámoslo así, era la guía única y exclusiva para la aceptación de las Sagradas Escrituras, pero poco a poco la razón humana, hermanos, fue, digamos, entrando en el ejercicio de la interpretación, de cómo entender la Escritura, etcétera. Y ciertos grupos de teólogos y de personajes pretendían, ¿verdad?, de que no estaban peleados la capacidad de razonar, y es decir, exclusivamente acercarse por la razón a la Escritura y también por la fe. Pero vemos pues que lamentablemente, ya después, como dije, con el Renacimiento y el humanismo, hermanos, otro movimiento de pensamiento, hermanos, única y exclusivamente para acercarse a las Escrituras, emplean la razón y ya no más, hermanos, para ellos la fe, ¿verdad? Por otro lado, hermanos, encontramos pues que algunos de estos pensadores fueron de los que decía yo, escolásticos, hermanos, Pedro Abelardo, Tomás de Aquino, Duns Scoto y Guillermo de Ockham. Este fue el último, digamos, de los últimos. Aunque ahorita todavía hay una escuela neoescolástica, etcétera, pero como dije, no es el punto y ni el foco de la escuela dominical, sino de ver, como el tema lo dice, la decadencia, ¿verdad, hermanos? En ese tiempo lamentablemente que hay una decadencia en varios aspectos, sí, decadencia es caer, no es otra cosa más que eso, o descender de estar en una postura y cambiar a otra que lamentablemente pues no es precisamente positiva, sino más bien algo realmente negativo, como lo fue el Renacimiento y lo fue también el humanismo, que de hecho sus efectos están hasta el día de hoy, porque de ahí surge las nuevas ciencias, hermanos, o la ciencia moderna, sí se fue, digamos, desarrollando, y ahora, hermanos, ya únicamente a través de la razón es como se pretende tanto explicar la Escritura como el mundo natural en el que nosotros vivimos, o mundo natural como ellos suelen llamarlos, porque para nosotros, como bien sabemos, es creación de Dios. En el primer punto, entonces, dicho esto, hermanos, vemos pues, entonces, hay muchos aspectos que vamos a ir considerando. 2 siglos, hermanos, pues son 200 años prácticamente, donde ocurren muchas cosas. Y el siglo XV es muy interesante, porque ahí empieza también a darse un fenómeno que después sería conocido como prerreforma, ¿no? Entonces, vamos a ver, para enseñar en el conocimiento bíblico, el punto número 1, amados hermanos, abuso de poder y corrupción. Lamentablemente, hermanos, como dice el apóstol Pedro, que cuando alguno escapa pues de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor Jesús, hermanos,
nuestro Salvador, pues si lamentablemente se vuelve uno a enredar otra vez en esas prácticas que antes teníamos, hermanos, somos vencidos y somos esclavos. Pero hay algo peor, que nuestro postrer estado viene a ser peor que el primero. Y tal parece, hermanos, que lamentablemente esta línea, de acuerdo a lo que vemos en la historia, hermanos, se fue dando al interior, hermanos, de ese tiempo, pues de la iglesia que en ese momento gobernaba en varias partes del mundo conocido, porque hasta el siglo XV es donde recuerden que ya en 1492 se descubre esta parte, hermanos, que es conocida ahora como América, ¿verdad, hermanos? Para ese entonces, el siglo XV, hasta el final del siglo XV casi, hermanos, no, vemos que no tenían conocimiento del famoso Nuevo Mundo. Algo que ocurrió en ese periodo de tiempo, hermanos, en el siglo XIV, a partir del año de 1309, un papa determinó por X circunstancias pasar la residencia papal de Roma, de donde se venía haciendo, hermanos, donde todo el tiempo había ocurrido que el papa nombrado precisamente su gobierno se diera desde Roma, cambian la residencia papal a Aviñón, Francia. Y durante 70 años, hermanos, y esto es conocido históricamente, es un conflicto, hermanos, que le llaman, tiene un nombre que ahorita no lo, la esclavitud o algo así, no lo olvidé esta parte. Cautiverio. Cautiverio es la palabra, hermanos, de Aviñón, que realmente no están cautivos, pero por cuanto ellos mismos descendieron, digámoslo así, a ese lugar, hermanos, el centro de este gobierno pasa precisamente a Aviñón, Francia, hermanos, y esto trae un conflicto posterior, porque cuando un papa después, retomando el pensamiento, hermanos, él determina en 1378 volver a Roma a residir. Es decir, y esto, hermanos, a la muerte de este papa que regresa a Roma, se genera un conflicto por el poder papal. Y ahí, hermanos, en Roma querían que el papa precisamente fuera un papa no de ascendencia francesa, sino romano, o por lo menos de Italia, ¿sí? Entonces, esto genera un conflicto muy fuerte, hermanos, para ellos, y de tal forma que tomada la decisión de un papa, hermanos, resulta ser que ellos tienen esa problemática de tal manera que muchos se oponen y levantan otro papa. Es decir, dicen que en Aviñón debe de ser y levantan allá otro papa. Y hubo un periodo de tiempo entonces donde hay dos papas, uno en Francia y otro en Roma. Y esto, pues hermanos, imagínense ustedes, es un conflicto serio al interior de la iglesia. Pero más aún, viene otro, se extiende el problema y un tercer papa, hermanos, al final de este periodo, un tercer papa en Pisa, otra región, otra ciudad ahí en Italia. De tal manera, hermanos, que toda esta problemática, hermanos, entre 1378 y 1417, hermanos, pues genera una profunda crisis de autoridad y credibilidad, porque ya no sabían, pues, quién era la cabeza o a quién obedecer, aunque los de Roma, pues, evidentemente decían que ellos, romanos, a tal grado que a los que estaban en Aviñón y los que estaban en Pisa, hermanos,
eran lo que hoy se conoce como antipapa, es decir, no eran reconocidos, ¿sí?, como autoridades, digamos, genuinas de parte de los de Roma. Y esto, hermanos, pues evidentemente tiene su efecto, una proyección problemática, pues al pueblo también, hermanos. Por otro lado, se daba un problema ahí de que había muchas familias fuertes. De hecho, ahí en la época medieval, estamos hablando, dije yo, que en 1453, hermanos, termina el medievo, pero surgen también, hermanos, muchas familias pudientes que precisamente pues tenían el poder e incluso tenían gentes y artistas a los cuales apoyaban, es decir, se volvían los mecenas, ¿verdad? Eran conocidos ellos pero no solo en lo cultural, querían también, hermanos, tener poder o injerencia, sino que incluso lo llevaban, hermanos, a los asuntos religiosos o espirituales, de tal forma, hermanos, que ocurrió lo que se conoce como el nepotismo, es decir, que pasaban el poder o los cargos de gran responsabilidad para tener el control a familiares. Así que esto les hacía a ciertas familias pues más fuertes, más poderosas, hermanos. Vemos pues, hermanos, que hay un abuso de poder, aquella sencillez de vida pues ya no es lo que tal parecía. Y todo esto va engendrando, hermanos, en ciertos corazones, no solo de las personas sencillas, voy a decir así, hermanos, o campesinos trabajadores, sino de ciertos personajes, hermanos, que los vamos a ver enseguida, de ciertas personas, hermanos, de que van comprendiendo de que esto es muy contrario a las Sagradas Escrituras, que esto, hermanos, a más de que solamente no solo afectaba al interior, hermanos, de la iglesia, de los que estaban en el gobierno, sino que también esto afectaba a la fe de la gente más sencilla, por decirlo de una manera, hermanos. Por otro lado, hermanos, también hay venta de nombramientos eclesiásticos. Se genera una jerarquía corrupta y poco calificada, hermanos. Lamentablemente, hermanos, pues cuando pones tú a alguien solamente para tú, hermanos, tener autoridad detrás, pues a veces no te interesa si realmente es competente o capaz, o si, menos aún si Dios lo colocó, pues si lo está poniendo la mano del hombre. Y lo peor del caso, hermanos, que una mano, voy a decirlo así, sucia. ¿Por qué? Porque hay intereses de fondo, ¿sí? Entonces, vemos, hermanos, que por otro lado también se da otra problemática. No solo la división de poderes de los papas, no solo el abuso de ciertas cabezas de familias, ¿sí?, en lo económico y en poner en lugares, sino que también, hermanos, la recaudación de impuestos, hermanos, era muy gravosa para el pueblo, era muy gravosa. Y evidentemente esto pues inquieta a cualquiera. Que te sometan a una situación que no parece justa, es claro, hermanos, que en cierto momento pues va a haber un descontento y vas a tener que o te quedas callado, sometido, o realmente pues elevas tu voz y te opones a esa situación. Y por otro lado también, hermanos, el enriquecimiento personal. Vemos que en la historia, lamentablemente, el papado y hasta el día de hoy no quieren perder esta parte de su riqueza. Como usted sabe, y esto lo puede ver, una de las ciudades, la ciudad del Vaticano, pues es de las más ricas, ¿sí? De las más ricas del planeta. Sus riquezas pues son muchas, abundantes, y esto lo vemos, como dije, hasta el día de hoy. Y aquella parte entonces de la sencillez, de la vida humilde, de lo que enseñan los principios de las Sagradas Escrituras,
Pues no se notaba realmente. A todo esto, hermanos, se generan divisiones en la interpretación de la fe y se dan críticas y descontento entre los fieles. Como dije, tenía que venir. Hay un descontento general, hay algunos que pueden expresarlo, hay algunos otros que no lo pueden expresar. Nosotros somos llamados a no callar, hermanos. Pero lo veremos esto, hermanos, este descontento, cómo tiene su expresión, hermanos, en ciertos hombres que finalmente, hermanos, y como lo veremos yo creo en su momento, hermanos, tiene su efecto y viene lo que es conocido el periodo de la Reforma, hermanos. Abuso y poder de la corrupción. En el punto número 2, hermanos, la Inquisición, hermanos, surge también. Y esto no surge precisamente en el siglo XIV y XV que estamos tratando, porque desde el siglo XIII, en el año 1230, que aquí viene también contemplado, 1220, 1230, ya, hermanos, la Inquisición se había instaurado. Fíjense que usted recordará en otros temas, ya habíamos hablado que es una herejía, porque las herejías desde el primer siglo, segundo siglo, tercer siglo, cuarto, se habían dado. Pero la forma de enfrentarlas y la forma de resolverlas, la forma de solucionarlas, no fueron lo mismo. La herejía ha significado lo mismo, hermanos. En un momento determinado significó que alguien podía elegir libremente alguna doctrina o enseñanza en particular. Parece ser que había una cierta tolerancia por aquello del edicto de tolerancia, y las herejías se trataron, se acuerdan, los concilios, y se resolvía y se determinaba que algo estaba precisamente alejado de lo que la palabra de Dios establecía. Pero esta cuestión de expresarse o de elegir o determinar alguna cuestión contraria a la palabra de Dios, hermanos, adquirió una connotación negativa, hermanos, y se le aplicó la herejía refiriéndose a creencias desviadas, sí, pero ahora también eran perseguidas y castigadas con muerte, hermano. Y esto, hermanos, pues es claro que, por un lado, aquellos que sufren esa persecución, los que sufren esa violencia por aquello que creen, evidentemente, pues los dejan en desventaja. Y algunos grupos que surgieron, decisiones dentro de la iglesia románica, por no estar de acuerdo, por manifestarse en oposición, fueron el catarismo, el valdismo, entre otras, los lolardos, etcétera, como veremos, los husitas, que surgen a raíz de otros personajes que se promueven en contra de todo esto que estamos diciendo, de toda esa decadencia que se está dando, lamentablemente, al interior de la iglesia y también fuera de la iglesia, es decir, en los reinos, hermanos, que están gobernando en ese tiempo, hermanos, y se dan precisamente persecuciones, la excomunión, la confiscación de sus bienes. Es claro que a nadie le va a tener contento de que vengan y nos quiten por aquello que hemos luchado toda nuestra vida. Tortura, prisión e incluso la pena de muerte. Así que la Inquisición, hermanos, óigalo bien, la Inquisición como institución o surgida al seno de la iglesia, es decir, en el contexto, evidentemente tuvieron que justificar ellos de alguna forma, ¿sí? Con la palabra, erróneamente, evidentemente, con la palabra de Dios para instaurar, digamos, este
esta Inquisición. ¿Por qué, hermanos? Porque realmente, si el Señor Jesucristo vino a dar su vida, hermanos, por nosotros, y ahora resulta ser que se establece esta Inquisición para aquellos que no quieran creer. El Señor quiere que todos los hombres sean salvos. No quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. Él juzgará a su tiempo a los vivos, hermanos, y a los muertos. Y vemos que en la misión precisamente de la Inquisición, fundamentalmente era buscar, interrogar y juzgar a las personas, hermanos, consideradas herejes o apóstatas. Obviamente lo que ellos llamaban ya apóstatas, al interior de la iglesia, quiero decir, incluía, hermanos, judíos, musulmanes, convertidos al cristianismo, etcétera. Todo aquello que apuntase a otra creencia que no era en la línea del pensamiento católico, hermanos, apostólico y romano, era perseguido a muerte, castigado. Es decir, no solamente, digamos, aquellas, vamos a decir, o grupos que emergen precisamente desde el interior de la iglesia por estar en desacuerdo cómo se está generando esa vida al interior de la iglesia, sino que aún a aquellos que creen otras cosas, hermanos, contrarias a el catolicismo. En cuanto, hermanos, el punto número 3, la crisis de la inteligencia, dice el punto, hermanos, viene acompañada. Vemos pues entonces, retomando los puntos anteriores, que todo eso genera descontento, desconfianza, genera incertidumbre, hermanos, y evidentemente hay quienes no soportan y deciden tomar su rumbo, a pesar de que fueran considerados herejes, a pesar de que fueran mal vistos por ellos, hermanos, y esto genera pues agitaciones al interior de la iglesia. Conflictos papales, monárquicos, de todo tipo, hermanos. Todo esto que dijimos, el gran cisma, la Inquisición, ese momento de los 3 papas gobernando, hermanos, en distintos puntos, generan todo esto. Y además, algo que añadir, hermanos, desde los poderes, tanto religiosos como políticos, ocurren algunas cosas que detendremos a pensar aquí. Desventuras de la época, hermanos. Fíjese usted que una de las grandes hambrunas de la historia de la humanidad, hermanos, ocurre precisamente en el siglo XIV, hermanos, de 1315 a 1317. Gran parte, hermanos, del territorio de Europa, norte de Europa, hermanos, viene los cambios climáticos, generan, hermanos, que pues las cosechas, el frío, etcétera, pues no permitan unas buenas cosechas, y todo pues tiene una consecuencia, un efecto dominó. Hermanos, gran parte de la población del planeta o del territorio de ahí muere, hermanos, muere de hambre. En el del año 1315 al 1317. Obviamente se fue dando poco a poco y los efectos fueron catastróficos. Por otro lado, no se levantaban de esta situación, y del año 1347 a 1351 se da, hermanos, lo que es conocido siempre, aunque hubo otras pestes por ahí, pero la gran peste, la peste negra o bubónica, hermanos, que llegó a Europa, hermanos, desde Asia, hermanos, es decir, llegó barriendo todo eso, permítaseme la expresión, hermanos, y destruyó. Fue tal el efecto de
de este daño, de este mal, del efecto de la peste negra, que se dice que aproximadamente 200 millones de personas murieron. El 30% de la población del mundo conocido en esa parte del territorio, hermanos, dicen que murió a causa de esta peste. La reducción de la población se vio afectada, hermanos. Fue algo muy serio, hermanos, en el mundo, en ese momento del mundo, cuando precisamente y lamentablemente socialmente también se están dando drásticamente otros cambios desde la mente y del corazón. Algo en ese momento no anda muy bien, hermanos, y los efectos se notan, hermanos. Y en medio de todo, hermanos, sí surgen teólogos, pensadores, gracias a Dios por su provisión en todo tiempo, hermanos, que defienden la autoridad de la Escritura. Y como dije, en su momento surgen personajes. Había dicho yo que desde el siglo XI al siglo XIII, XIV al principio, se dio la corriente de la escolástica. Ciertos pensadores que querían que la fe y la razón se emparentaran, un gran representante que de toda esta, vimos varios nombres al principio, ¿sí? Pero de los dos grandes de ese periodo, hermanos, está Anselmo de Canterbury. Él nace en el siglo XI y muere en el siglo XII, en el año 1109, hermanos, él muere, pero hace una aportación al mundo, hermanos, teológico, y él establece un argumento que es conocido hasta el día de hoy y que es discutido hasta el día de hoy, y que no lo voy a discutir ahorita porque no es el punto discutirlo, y porque también dominar el concepto. Muchos pensadores en la historia, hermanos, han tenido una confrontación sobre este argumento ontológico, es decir, del ser o la existencia de Dios como el ser máximo o más perfecto, hermanos. ¿Quiere usted verlo? Bueno, pues investigue un poco, pero esto cambia, hermanos, en cierta forma, la forma de entender y ver a Dios. Es claro que a muchos no agrada. De hecho, el argumento como pensamiento, desde la razón, pues tiene mucho que decir, ¿verdad? Pero el justo vive por la fe, el justo anda por la fe. Pero es interesante cómo nunca antes se había dado o se había pensado en esta forma en que lo sugiere, hermanos, y lo expresa Anselmo, hermanos. Esto es un aporte importante, ¿sí? Y como dije, desde filósofos muy importantes como Kant, Emmanuel, hermanos, y Hegel, etcétera, sean, hermanos, unos en contra, otros a favor, argumentando sobre o disertando sobre este argumento ontológico. Tomás de Aquino, hermanos, es uno de los grandes pensadores del siglo, hermanos, XIII. Precisamente en su obra maestra, hermanos, que así la es reconocida, porque él habla de muchos asuntos respecto a Dios, pero su forma de tratar a las Escrituras es de una forma, de unos principios que aplica de aristotélico. No es necesario entender todo esto ahorita, hermanos, pero es lo que sí quiero dejar en entendimiento, que esta obra, él precisamente trata de conciliar fundamentalmente, como dije, basado en ciertos principios del gran filósofo griego Aristóteles, ¿sí? Y desarrolla bajo ciertas preguntas. Él quiere dar respuestas o aclaraciones y ver de cómo conciliar la fe y la razón. Él habla, como dije, desde la existencia de Dios, y algo muy importante y que muchos también habla sobre otros argumentos que no son propios de él respecto de la existencia de Dios,
pero que de alguna manera él los aborda aún añadiendo o profundizando, y esto es conocido como las 5 vías de Tomás, porque son argumentos desde la razón para pensar en la existencia o para probar que Dios existe. Nosotros no necesitamos probar que Dios existe, porque gracias a Dios que, hermanos, lo experimentamos, sentimos su presencia, no desde la subjetividad, hermanos, solamente desde la subjetividad, sino porque Dios, hermanos, se manifiesta en nuestras vidas, transformando nuestros corazones, hermanos, y dejando sentir su amor, hermanos, a nuestras vidas. Por otro lado, hermanos, el lucero, la luz de la reforma, hermanos, John Wycliffe, ¿verdad, hermanos? Él traduce la Biblia al inglés. Él empieza a no estar de acuerdo con todo lo que está ocurriendo. Él está contemplando cómo se desmoronan desde el interior los principios bíblicos, hermanos, las enseñanzas, las doctrinas, y de cómo no dejan que, hermanos, la Biblia llegue al pueblo. Si recordamos, hermanos, la Biblia con la cual se hablaba desde los púlpitos románicos, hermanos, era solamente la Vulgata en latín. Y si el pueblo no sabía latín, evidentemente, hermanos, pues quedaba oscuro su mente. Pero él entiende, hermanos, que es necesario que la Biblia esté en las lenguas del pueblo. Y él emprende esta tarea, so pena de muerte, porque antes querer ir en rectitud, que significaba en oposición a lo que establecía la iglesia oficial, hermanos, era tortura, como lo dijimos. La Inquisición para eso fue establecida, para verificar, para corroborar, para ver quién andaba sesgado, según ellos, hermanos, de sus caminos. Y hermanos, él finalmente traduce la Biblia a pesar de que le dan muerte, y aún, hermanos, cuando murió, sacan sus huesos de la tumba y los queman también, hermanos, porque, hermanos, los comulgaron a este hombre y queman sus huesos y los avientan a un río, hermanos. Lamentable esto. Por otro lado, también Juan Hus, hermanos, en lo que hoy es la República Checa, antiguamente Bohemia, él nace ahí, hermanos, y él, viendo también, se inconforma y empieza, hermanos, a hablar sobre reformas en la iglesia, que haya cambios. Y esto evidentemente no agrada tampoco, y también son de los 2 primeros mártires, hermanos, de la reforma. Hubo algún otro, hermanos, Savonarola, hermanos, que lo puede ver ahí, de hecho, hermanos, que están reconocidos, entre ellos John Wycliffe, Juan Hus, Savonarola, y tengo a otro en mente, pero lo olvido. Y hermanos, que están considerados precisamente como prerreformistas, es decir, que ya hay un descontento, que ya hay un desacuerdo, una inconformidad manifiesta. No nomás tenerla en el corazón, sino hacer algo. Ir en contra de aquello que no, hermanos, establece la Escritura, hermanos, como la línea recta. Ellos ven que hay algo correcto por lo cual ir, y hacia eso ellos van, hermanos. Y a pesar de que ellos mueren, hermanos. En medio de esa crisis, hermanos, estos hombres dejan un legado para, pues ahora sí que para la posteridad, y se empieza a conformar, hermanos, nuevos pensamientos en medio de toda esa situación. Recuerden que ya en el siglo XV, como dije, se inventa la imprenta, la difusión de materiales para leer, hermanos, escritos pues por imprenta o impresos, quiero decir, hermanos, ya es más fácil promover ideas, etcétera. Por otro lado, el descubrimiento del nuevo mundo, hermanos,
echan fuera, por decirlo de una manera, tanto a musulmanes como incluso judíos. Solamente se instaura por los reyes católicos de España, hermanos, la Iglesia católica, apostólica y romana. Viene, como dije, un momento de cambios culturales como el Renacimiento, hermanos, donde ya no se va a la fe, sino que la razón es la que domina. Y los escritos, hermanos, antiguos de grandes filósofos, de grandes pensadores, hermanos romanos, son los que empiezan, hermanos, a dominar el pensamiento y la acción, hermanos, en el mundo conocido. Y lamentablemente, hermanos, ahí se inserta más, se desecha a Dios y se inserta solamente el corazón del hombre. Y esto trae un problema serio, porque ahora, hermanos, precisamente para redarguir, discernir el error, justificar lo que es injusto y condenar lo que es justo, pues debemos dar paso a la libertad de ideas y estas mismas aplicarlas en la iglesia de Cristo. Hasta el día de hoy, hermanos, queremos, lamentablemente muchos piensan que implementando ideas muy libertinas, hermanos, esto mejorará. No, hermanos, no mejoró tampoco en el pasado, ni va a mejorar. Solo, hermanos, por eso me adelantaré quizás al próximo tema, pero surgieron precisamente las 5 solas, aquellas que ahora rigen también la mente y la acción de alguna manera, hermanos, del corazón del creyente, ¿verdad, hermanos? Porque finalmente, hermanos, Dios conoce nuestro corazón. Él escudriña la mente, prueba el corazón. ¿Y sabe qué, hermanos? Lamentablemente para aquellos que actúen en contra de lo que la palabra de Dios, Él, hermanos, da a cada uno, como dice Jeremías 17:10, según su camino, según el fruto de sus obras. Dios no puede ser burlado, hermanos. De ahí que conviene que nosotros tengamos ese cuidado. Si otros, a pesar de que, hermanos, pudieron, finalmente quiero decir, les dieron muerte y que ellos tenían muy claro, tomaron la decisión de ir en contra de aquello, hermanos, quizás, hermanos, es tiempo que también nosotros tengamos que actuar un poco, hermanos, aunque a muchos no agrade, aunque a muchos no guste, siempre en la sabiduría del Señor y en el amor por los demás, pero mayormente en obediencia a Dios, hermanos, porque es mejor, hermanos, obedecer a Dios que a los hombres, hermanos. Por eso es importante que la renovación de nuestra mente siempre se esté dando esos cambios al corazón. No cambios para decadencia, no cambios para mal, no cambios para dañar nuestra vida, no cambios, hermanos, que frustran los propósitos y los planes del Dios eterno. No, que estorban, que dañan la fe. Sino cambios, hermanos, que realmente radicales, que nos permitan, hermanos, contemplar que Dios y que andamos en aquellas buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas, hermanos. Para corregir, enderezar la dirección. La realidad del mundo, hermanos, también está mal, muy mal. Las ideologías modernas que no existieron en otro tiempo, hermanos, las de hoy, como dije, son el resultado de las de ayer. ¿Me explico? Porque si usted investiga bien los móviles y los fondos de las ideologías actuales, hermanos, surgen precisamente en el periodo del tiempo, hermanos, que estamos hablando. Porque antes, mayormente, todo era precisamente fe. El gobierno de la palabra de Dios era, o la autoridad de las escrituras, no tenía duda. Que muchos se equivocaban y la interpretaban mal, esa es otra cuestión. Pero la escritura era la palabra de Dios, las sagradas escrituras. Lamentablemente, cuando se entroniza la razón, hermanos, y únicamente es el medio para llegar a las conclusiones
de todo lo que observable y de lo no observable, que para ellos no existe, hermanos, pues lamentablemente, hermanos, hay una crisis, hermanos, y esta es la realidad también del mundo moderno, hermanos. ¿Por qué lo vemos? ¿En dónde lo notamos? Los valores a menudo pues están invertidos. Es decir, que a lo bueno llamamos malo, como dice, hermanos, el pasaje de Isaías, capítulo 5:20. Usted lo conoce de memoria. Hermanos, hacen de las tinieblas luz y de las tinieblas, de lo dulce amargo y amargo dulce. Lamentablemente, hermanos, no permitamos que la verdad sea distorsionada, porque la verdad ahorita, acuérdense, el relativismo. Es decir, que en cada corazón hay una verdad y por lo tanto 7,000 millones de humanos, cada quien tiene su verdad. Esto no puede ser así. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, dijo el Señor Jesucristo. La verdad la encontramos en su palabra. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, hermanos, ¿por qué? Porque si no también, como dice nuestro tema, la línea entre lo correcto e incorrecto se desdibuja. Y ya no sabemos en qué línea andamos caminando, si de un lado o del otro. ¿Por qué? Porque vamos en dos aguas. Y esto no debe de ser, hermanos. Debemos enderezar, de verdad, profundizar en la palabra de Dios, arraigarnos en la fe del Señor Jesucristo, llenarnos de su palabra. El apóstol Pablo lo insistía mucho este aspecto, hermanos, que la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. Y siempre, hermanos, con aquel espíritu de examinarlo, como nos lo dice el apóstol Pablo, hermanos, 1 Tesalonicenses capítulo 5, versos 21 y 22, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, hermanos. Esto es muy importante, hermanos, porque siempre el pecado separa de la comunión con Dios, hermanos. Para instruir, capacitar para vivir como a Dios le agrada. La insistencia es esa. Debemos ser lectores de la palabra de Dios. No solo oidores. Y oiga mucho la palabra. Pero vayamos un paso más. Hacedores. Ponga en práctica algo hoy. Exíjase. Si algo le llama la palabra a hacer, procúrelo. No solo a entenderlo y saber que es bueno, y que bueno haría si lo practicase. Hagámoslo, intentémoslo, exijámonos, practiquémoslo. Haciéndolo, hermanos, evitaremos el error de vivir conforme a nuestros pensamientos, porque este mundo nos envuelve, siendo honestos, nos envuelve. Hay tantas cosas que nos ocupan nuestra mente, que nos desvían. Y la intención de fondo en toda nuestra vida cristiana, hermanos, es puestos los ojos en Jesucristo, autor y consumador de nuestra fe, hermanos. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Nunca llamemos, hermanos, a lo malo bueno y a lo bueno malo. Examinemos siempre nuestro corazón. Como conclusión, hermanos, el pasaje de Gálatas capítulo 6, versos 7 y 8, que al final daré lectura. Entendemos, pues, hermanos, que la decadencia espiritual no es un destino inevitable. Es el resultado de las elecciones que hacemos diariamente. Es decir, que si yo elijo algo contrario, hermanos, a la palabra de Dios, para allá voy a ir en decadencia. Pero si en el entendimiento y conocimiento de su voluntad yo hago lo que es recto y agradable al Señor, entonces en vez de decadencia, hermanos, prosperaremos. No solo en nuestro espíritu, sino en toda nuestra vida, hermanos. Dice, hermanos, Gálatas
6, 7 decía yo, hermanos, capítulo 6, versos 6, 7 y 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Quiere vida eterna? Ore conmigo, pidamos a Dios dirección, que el Señor siga gobernando nuestro corazón, que el Señor siga siendo realmente, hermanos, con su palabra, dirigiendo nuestra alma a todo lo que le es bueno y agradable a nuestro Dios. Oremos. Padre, te doy gracias, porque ciertamente el hombre en aquel tiempo eligió su propio corazón. Única y exclusivamente guiar sus pasos y su vida por su razón. Pero nuestra razón, Señor, nos hace comprender que el justo vive por la fe. Y sin fe, Señor, es imposible agradarte. Gracias, Señor, por tu palabra, por mis hermanos que nos permiten, Señor, que a través de estas escuelas dominicales seamos edificados. Guárdanos, teniendo una visión recta, Señor, entendiendo que es lo bueno de acuerdo a tu voluntad y entendiendo que es malo de acuerdo a tu voluntad también, Señor. Guíanos en todo y permítenos mantenernos firmes y fieles hasta el regreso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos en su nombre. Amén. Amado hermano, que el Señor le bendiga y le dejamos en su hogar también con la bendición del Señor y su paz que, hermanos, sobrepasa todo entendimiento. Y le invito a que leamos, para ser despedidos así en la paz del Señor, el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Amado hermano, amados hermanos allá en sus hogares, el Señor les bendiga. La paz de Dios.